Día del Maestro, hoy 11 de septiembre, aprovechamos, ¿no? Desde Rebeldes en Patas a saludar a todos los profesionales de la educación, maestros, profesores y también, ¿por qué no?, a los trabajadores, ¿no? No docentes, que también hacen mucho por la educación. Como ya bien vos lo adelantaste, Mati, hoy se conmemora el Día del Maestro debido al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento, conocido como el padre del aula, ¿sí? En el aniversario de su fallecimiento. Sarmiento inmortal. Exacto. La conmemoración quedó establecida en la Conferencia Interamericana de Educación que se celebró en Panamá en 1943, ¿sí? Y 2 años más tarde, el presidente de la Argentina de por aquel entonces, Edelmiro Farrell, ¿sí?, firmó un decreto por el cual se adoptó ese día para la conmemoración en nuestro país, ¿sí? El 11 de septiembre de 1945 puede decirse que comienza a festejarse, por decirlo de alguna manera, el Día del Maestro. A conmemorarse. ¿Quién fue Domingo Faustino Sarmiento? Bueno, algunos lo tienen como una figura, la verdad que bueno, a decir verdad, muy cercana a la educación. También fue un personaje controvertido, ¿no? Por varias declaraciones suyas en sus diversos libros. Nació el 15 de febrero de 1811 en San Juan. Se desempeñó como político, escritor, docente, periodista y militar. Fue gobernador de la provincia de San Juan entre 1862 y 1864. Y presidente de la Nación Argentina entre 1868 y 1874. Y además, senador por su provincia también, la de San Juan, entre 1874 y 1879, y ministro del Interior en 1879. Es decir, una extensa trayectoria, ¿sí? Un hombre con un conocimiento, la verdad, bastante extenso, ¿no? Que le posibilitó desempeñarse en diversos cargos. Y justamente la educación es su mayor legado, ¿sí? Ejerció la gobernación de su provincia, decretó la ley de enseñanza obligatoria de la primaria y en 1849 escribió Educación Popular, una obra que justamente fue, digamos, el puntapié para la sanción de la ley de educación primaria obligatoria, gratuita y laica, ¿sí? La ley 1420, promulgada bajo el mandato del presidente Julio Argentino Roca. Una ley, la verdad, que constituyó un antes y un después en la Argentina, que hoy en día nos parece normal, ¿no? Recibir este tipo de educación, que a veces se cumple, digamos, para bien, otras veces para mal, ¿no? Pero por lo pronto, la verdad que un antes y un después constituyó esta ley hacia 1849, ¿sí? Que justamente, Fede, discúlpame que te interrumpa, era justamente importante y trascendental porque en ese momento era que se estaba formando lo que era nuestro país, Argentina. Exacto. En aquel entonces justamente el hecho de hacer escuela es justamente aunar a todos no solo bajo una misma bandera por la cual nos sentamos todos representados, sino también como justamente normalizar y naturalizar ciertas cosas y ciertos lugares de pertenencia, ¿no? Y eso fue justamente uno de los grandes legados que, para bien o para mal, nos dejó justamente Sarmiento, ¿no? Sí. Bueno, como bien vos decías, en el marco, digamos, de constitución del Estado-Nación, del Estado argentino, ¿no? Que bueno, comienza más que nada hacia 1880, pero que comienza a dar sus primeros inicios con, digamos, acciones como la que veníamos diciendo, como por ejemplo la sanción de esta importantísima ley de educación primaria obligatoria, gratuita y laica. ¿Y por qué decíamos que Sarmiento era un personaje controvertido, ¿no? Recordemos que él pensaba que el gaucho era como el principal enemigo del pueblo. En esta, si se puede decir, obsesión, ¿no? de oposición entre la barbarie y la civilización, Sarmiento luchaba, digamos, por civilizar a todo el pueblo. Educarlos. Civilizarlo en el sentido de educarlo. Exacto. Después se lo malinterpretó, no sé si a propósito o sin querer. Pero bueno, ya de ahí empieza nuestra actual grieta, sí, digamos, ¿no? Nunca entenderemos. Pero en realidad dice que en realidad lo que quería hacer, según yo entiendo, era justamente eso, educar a todos. Uh-huh. Y bueno,
y elevar, digamos, nuestro opiné educativo, social, etcétera. Exacto. Bueno, eso bienvenido sea. La verdad que obviamente ¿quién puede estar en contra de la educación, de la transmisión de conocimiento, de abrir la mente y transmitir, bueno, ese conocimiento? Conocer, saber, aprender, que es lo que hacemos todos todo el tiempo. Claro, ¿no? Exactamente. Y más que en ese caso era público, porque obviamente lo privado, digamos, no existía como si existe hoy, ¿no? Entonces eso generaba un estado fuerte, sólido, que bueno, que eso también creo que era una gran virtud, ¿no? No solo por aquellos años, sino hoy, si lo lleváramos a hoy sería exactamente lo mismo. Exactamente, y volviendo a lo que decíamos anteriormente, porque nunca entenderemos del todo, nunca interpretaremos lo que quiso decir Sarmiento, ¿no? Porque por un lado, como decíamos, él estaba en contra de la barbarie, de los gauchos, de estos pueblos que, digamos, no eran civilizados, que no eran educados, de allí la importancia de la educación. Sino después me parece a mí que hay como un delgado límite entre educar y de disciplinar a los pueblos, de transformar su cultura. Los gauchos y todo el pueblo, digamos, que no era civilizado, a juzgar por Sarmiento, era visto como lo incorrecto, ¿no? Como el no progreso, se podría decir. Entonces, Sarmiento pensaba eso, me parece, o esa es una de las interpretaciones de la obra de Sarmiento, ¿no? Y ahí es donde justamente está mal, ¿no? O yo considero por lo menos que está mal cuando vos decías esto de disciplinar. Digo, hay que escuchar, me parece, todas las campanas, las virtudes, exacto, los defectos, y bueno, obviamente cada uno tiene su punto de vista determinado, su opinión, su ideología sobre determinado tema, pero no era tan tajante de que te tienen que disciplinar, tenés que hacer y todo eso, o sea, moldearlo a tu favor, no. Uh-huh. Así que bueno, nada, me gustaría dar 3 o 4 frasecitas sobre la educación que nunca están de más y que nos permiten concientizar y pensar un poco sobre la importancia de la educación. Hay un proverbio chino muy, muy lindo, la verdad, que dice: si estás planeando para un año, planta arroz; si estás planeando para una década, planta árboles; si estás planeando para una vida entera, planta educación. La verdad, la importancia fundamental de la educación es que algunos parecerían no entenderla, ¿no? Como observamos en el accionar de algunos gobiernos, pero bueno, ese es una importante frase o proverbio chino que merece la pena ser recalcado. Y todavía hoy no se entiende en muchos de los países, en todos, en la mayoría de los países, ¿no? Así es. Hay una frase muy famosa, la de Nelson Mandela: la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. La verdad, nunca podría estar más de acuerdo con esta frase. Después, por otra parte, la educación es la preparación para la vida, es la vida misma, diría John Dewey, ¿sí? Por otra parte, John Kennedy decía: un niño con falta de educación es un niño perdido, porque al no tener educación, obviamente, se pierden las chances necesarias como para progresar en la vida, para ser alguien el día de mañana, ¿no? Así que es fundamental la herramienta de la educación para todos los órdenes de la vida. Así que bueno, me estoy extendiendo, sé que nos estamos quedando... Y con eso, perdón, sí, con la gran extensión de la educación, obviamente trae aparejado después el hecho de la justicia y el hecho también de la salud. Uh-huh. Digo, cuanto mejor educación, naturalmente, digamos, surge la mejor salud, la mejor justicia y demás, ¿no? Así es, así es. Había una frase, tengo varias acá. Esta, la de John Wooden: la profesión del educador contribuye más al futuro de la sociedad que cualquier otra profesión, ¿sí? Porque justamente es dar puntapié a las futuras generaciones, ¿no? Formarlas para que la próxima sociedad que se avecina, digamos, sea mejor que la que tenemos actualmente. Pero bueno, cierro este pequeño homenaje para todos los maestros en este 11 de septiembre. Saludos a todos los maestros y profesores y por una educación de calidad.